Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. De rotación de nefrología, ¿no? De práctica de nefrología, somos del grupo. Sí, doctor, buenas Ah, tardes. buenas tardes, buenas tardes. Bueno, disculpen la demora. Em, Bueno, hoy día vamos admitiendo a sus compañeros a ver que están bien listos por ingresar. Eh, ¿Cuántos compañeros son? ¿13, 14? A ver, Doctor, buenas tardes. Creo que somos 13. 13. Bueno, hoy día yo he traído un caso clínico muy, ya, bueno, no le comento sobre qué, vamos a tratarlo mientras, pero si hubiera algún otro tema que ustedes quisieran abordar, tratar, podemos organizarnos para aclarar de repente algunos puntos en particular, ¿no? Sus compañeros en una oportunidad me pidieron algún otro tema en una práctica y podemos modificar el orden de las prácticas o de estos casos clínicos que podemos ver en la práctica, ¿no? No sé si están de acuerdo o paso a compartir el caso clínico para verlo en el tiempo que va. Un tema muy, bueno, los he notado siempre, un tema muy interesante para revisar todos los trastornos ácido base. Pero si no se Doctor, puede decir eso. doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Sí, doctor, de parte sí, en representación de mis compañeros, sí Ya. estamos de acuerdo con lo que menciona, por favor. Es una oportunidad para poder aprender también. ¿Se refiere al continuamos en el caso clínico o lo cambiamos por otro que ustedes me digan el interés? Bueno, habíamos, como grupo habíamos planteado de que si nos podía enseñar un poco más sobre el LAGA, el examen, Ah, ya ya, sí. perfecto. Justo con sus compañeros en la rotación del grupo anterior hicimos una práctica también de ello. ¿Me permite entonces compartir esa diapositiva? La busco para compartirla y vamos viéndola. Sí, por favor, Como doctor. caso clínico, perfecto. Vamos a compartirla entonces. Gracias. Ah, no, ya, muy bien. Vamos a compartir entonces la pantalla. Tengo ahí a la Manolo. Está aquí. Doctor, disculpe, creo que mi compañera está en sala de espera, no sé si le podría aceptar, por favor. Ya, no te preocupes, ahí vamos, asistiendo a todos, ¿ya? Listo. Ahí estamos. Espérense, creo que esta no era la presentación. Esta.
¿Pueden visualizar ahí la pantalla que comparto? Sí, doctor. Doctor, sí, puede. Sí, doctor. Ya, bueno, vamos a tratar aquí un poco de la teoría y algo de ejercicios que vamos a ir practicando, y todos pues pueden... Ah, no, caramba, dejo de compartir el otro caso. No era. No es. Sí, vamos a... Sí, sí se ve, ¿no? También se ve una pantalla que comparto. Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a empezar. Bueno, tenía confundido la presentación, pero bueno, las alteraciones son del equilibrio ácido-base, ¿no? Un tema muy frecuente, bueno, actualmente incluso con la pandemia que nos tiene pues a todos preocupados por su avance, su evolución, sus complicaciones. Vemos los cuadros respiratorios como cómo se ven frecuentemente en estas alteraciones del equilibrio ácido-base y complicaciones muy importantes en el punto de vista respiratorio, y que sus compensaciones pues tienen que ser metabólicas, ¿no? Entonces se van esas diferencias ahí. Pero en realidad los trastornos metabólicos más frecuentes que siempre hemos visto, los trastornos de ácido-base que más frecuentes hemos visto siempre han sido los metabólicos, ¿no? Siempre son los metabólicos, los de mayor compromiso respiratorio, evolución, pronóstico, compromiso de complicaciones que se agregan a ellos, siendo ya esta una complicación. O sea, la alteración del equilibrio ácido-base es una complicación de un trastorno primario que se da en un paciente con otras morbilidades positivas. Solo para ingresar al mundo, digamos, de del equilibrio ácido-base, vamos a entender porque en la concentración de los iones hidrógeno, que son estos hidrogeneros que es determinante de este estado ácido-base de todo nuestro medio interno, precisamente el intravascular, de la sangre, el contenido del intravascular que controla pues este equilibrio ácido-base, son pues la concentración de hidrogeniones, ese equilibrio de esta cantidad de hidrogeniones determina pues una variación en un equivalente a esta concentración que se conoce como pH, que es una fórmula por lo muy
muy insignificante, se puede decir, la cantidad de hidrogeniones, a pesar de que eso ya es una cantidad suficiente para equilibrar o alterar el transporte intracelular, para alterar la síntesis de algunas enzimas, proteínas y todo, pero sin embargo es muy bajo. Entonces su antilogaritmo equivale a un valor ya absoluto en cifras que están representados con un valor pues, de 7.4 como un valor normal, donde la variación hacia su incremento indica de una variación en aumento, en reducción de bicarbonato, reducción de hidrogeniones, perdón, e incremento de este pH hablaríamos de un estado de alcalemia. Con aumento de estos hidrogeniones y con reducción de este pH, hablaríamos de una acidemia, que siempre va a estar equilibrada, ¿no? Esa acidemia siempre va a estar equilibrada porque la constante producción de estas sustancias de hidrogeniones va a tener mecanismos desde el intracelular, cómo van a equilibrarse esta producción de hidrogeniones, ya sea muy excesiva o muy escasa, porque el medio interno requiere un equilibrio de estos hidrogeniones. Si están muy disminuidos, va a predominar correcciones para que eleven estos hidrogeniones. Es decir, las reducciones van a ser menores y van a aumentar la concentración de hidrogeniones. Pero si están en exceso, estos hidrogeniones van a reducirse más con todos los mecanismos buffer o tampones que se conocen para que se reduzcan estos hidrogeniones. Generalmente un buffer es una sustancia que ayuda a corregir un ácido y a transformarla en una base conjugada que tienen ciertos sitios donde actúan, ¿no? Ya sea el extracelular o algunos, como la hemoglobina, actúa dentro de los eritrocitos, ¿no? Se ve, por ejemplo, en la hematosis a nivel del capilar pulmonar. Es así como conocemos, pues, términos que se denominan como acidosis o ácido, una sustancia ácida, que es un ion o molécula que puede liberar hidrogeniones. Es decir, facilita el incremento de un hidrogenión, el ácido clorhídrico, el ácido carbónico, por ejemplo, que tenemos aquí, débil, y ácido clorhídrico, un ácido fuerte. Y la base es el que recepta o recibe este hidrogenio, está para recibir este hidrogenio. Es como, por ejemplo, el carbonato, el hidroxilo, reciben un hidroxilo y que se convierte en un hidroxilo en agua. El bicarbonato, que es una base débil, recibe un hidrogenio y se convierte en ácido carbónico. Entonces, por eso se reduce. La base se reduce, capta un hidrogenio, se convierte en un ácido. Entonces, eso es cómo se transforman los hidrogeniones y el ácido se queda reducido en bicarbonato dependiendo de dónde se ha dado ese metaboliza, ese cambio, ¿no? Es la definición de pH, como me refería, el antilogaritmo, se mide por el antilogaritmo de la concentración de hidrogeniones, y estas las escalas de lo que mencionábamos, 7.35 a 7.45 es el valor normal del pH. Cuando aumenta, estamos en un estado de alcalemia o alcalosis, y acidemia cuando disminuye el pH. Mientras más bajo sea el pH, es más grave para el paciente porque hay rangos donde tanto en mayores pH como menores, o reducciones, aumentos o reducciones del pH, hay rangos donde es compatible la vida, ¿no? La vida en general, desde la muerte celular por variaciones de pH, pueden darse progresivamente, y cuando esto es muy excesivo su reducción o muy elevado su valor de pH, esto va a llevar a la muerte del paciente porque es incompatible con la vida, ¿no? Son rangos de sobrevivencia. Se considera un valor promedio normal de 7.4 en rangos que van de 7.35 a 7.45, ¿no? Cómo se reducen las correcciones, ¿sí? Cómo se debe mantener el equilibrio entre el pH y el bicarbonato, el pH y la regulación de todos cambios, los efectos de la acidosis, ¿no? Que obviamente tienen que ver con alteraciones de cargas a nivel de la membrana celular, y los valores de referencia. Bueno, hacemos valores de referencia aquí a algunos datos conocidos que ya se tienen. En cuanto al pH, mencionamos el rango de variación, la presión parcial de CO2,
de 35 a 45 milímetros de mercurio. La concentración de bicarbonato 22 a 26, en promedio 24 se considera, igual que la presión de CO2 se considera 40 como promedio, igual que el pH 7.4. Esto para efectos de menciono los promedios, para efectos de cuando queremos determinar la compensación de un trastorno primario, ¿no? El anion gap de 8 a 16, algunos literatos dicen de 8 a 12, generalmente de 16 para arriba se considera anion gap elevado. El delta de bicarbonato, aquí hay un error, esto es de 12 o 22 a 28, creo que es el valor aquí, no es este dato, que es mucho, lo corregimos en los siguientes diapositivos. Y la presión parcial de oxígeno, el PO2, presión parcial de oxígeno. ¿Qué pasó? De 80 a 100, ¿no? Generalmente para los trastornos respiratorios es importante valorar esta presión de CO2, no va a definir el grado de hipoxemia, si es que está disminuido, ¿no? El grado de hipoxemia y el valor es muy bajo, puede determinar los grados de insuficiencia respiratoria severa, ¿no? ¿Cómo se toma el examen de gases arteriales? Es un examen mediante punción arterial. Una arteria más accesible es la radial, como en este caso de la gráfica donde se ve cómo se toma ese examen del procedimiento de la toma de gases arteriales, que se debe procesar en dispositivos esperados para eso, ¿no? Lo que debemos tener en cuenta al valorar trastornos ácido-base, la evolución clínica del paciente, evaluación del trastorno ácido-base en sí, cómo están los componentes metabólicos, respiratorios, cómo está el anion gap, evaluar cómo es el componente respiratorio, buscar si es que hay alteraciones mixtas o secundarias, y la etiología, el resultado de la evaluación, el pronóstico de este cuadro clínico va a depender más de la etiología de todo, ¿no? Factores pronósticos en el estudio de ácido-base, la gravedad de la acidosis o la alcalosis, la rapidez que se instaura este cuadro, cuánto está durando este trastorno, cómo están las respuestas para cada uno de los trastornos, si es un problema médico, cómo está la función pulmonar para poder compensar, cómo están los riñones si es que el trastorno es respiratorio, y la etiología, la causa subyacente. Nuevamente recordar que el trastorno ácido-base no es más que un hallazgo o una alteración más dentro de todo un contexto de una morbilidad o una evolución clínica tórpida de un cuadro ya sea infeccioso, metabólico, tóxico. Recordar que son muy comunes, reflejan gravedad del compromiso primario de las enfermedades subyacentes. Depende mucho la integridad de los sistemas vascular, cardiovascular, renal, pulmonar para la evolución y el pronóstico de su progresión de este trastorno ácido-base. Hay que ver las aproximaciones, las teorías que determinan cómo están las concentraciones de hidrogeniones para determinar si acidez o alcalinidad. La concentración de hidrogeniones es muy baja en la persona, como mencionamos, en 0.1 a 0.7 al menos no sé cuántas décimas, ¿no? Es muy bajo. Sin embargo, determinando su antilogaritmo, se determina un valor absoluto que es 7, en cuanto a un valor ya manejable para los cálculos de esas alteraciones. Siempre hay una fórmula que disminuye el pH directamente proporcional al bicarbonato, inversamente proporcional al CO2. Lo explicaremos esto en el desarrollo de algunos ejercicios, porque siempre el pH si disminuye, hablamos de acidemia. Y la compensación metabólica cuando reduce, cuando consume muchos bicarbonato para producir mucho hidrogenión libre, o sea, reduce estas bases y se liberan más hidrogeniones. Entonces este bicarbonato va a disminuir. Entonces el bicarbonato va a estar en relación directa al pH, es decir, disminuyendo el pH, disminuyendo el pH, es decir, una acidemia, se espera que para que se configure un trastorno metabólico, el pH debemos encontrarlo también, el bicarbonato, perdón, debemos encontrarlo también disminuido. O sea, pH disminuido, acidemia. Para decir que es metabólico, debemos encontrar el bicarbonato bien disminuido. No así para el trastorno respiratorio. Si el pH está disminuido, hay acidemia. Si esperamos encontrar un cuadro respiratorio como causa de ese trastorno ácido-base, esperamos encontrar el CO2 aumentado.
es decir, inversamente proporcional. Como trastorno primario, eso solo para definir el trastorno primario. Sospechamos de trastornos mixtos en algunas situaciones. Bueno, con la compensación podemos definir ahí si hay trastorno mixto o no. Con las alteraciones y algunas reglas de compensación que más práctico se hace irlos viendo conforme vamos practicando los ejercicios, ¿no? Las compensaciones, todos tienen que ver con las compensaciones. Igual, como esperamos las compensaciones, antes de volvemos a este cuadro, luego de ver este cuadro. Y es que esta es una memotecnia que se utiliza y algunas literaturas lo van a poder encontrar en la memotecnia de Miro, ¿no? para definir los trastornos primarios, solo para trastornos primarios. Miro se refiere a metabólicos y la I de iguales en cuanto a la variación del bicarbonato, porque es metabólico, en relación a la acidemia. Y Rho se refiere a respiratorios opuestos, la O de opuestos, para la variación del CO2 en relación a la acidemia. Respiratorio siempre va a estar determinado por las variaciones de la presión de CO2. Metabólicos van a estar determinados por la variación de las concentraciones de bicarbonato. Si es acidemia, para yo configurar o definir mi trastorno primario como acidosis metabólicos, espero o observo si es que el bicarbonato esté disminuido. Si está disminuido, quiere decir que hay una acidosis metabólica. Si está normal o alto, no será un trastorno metabólico. Veo cómo está el bicarbonato, el CO2, y si el CO2 está aumentado, está opuesto a la acidemia, que es disminución del pH, entonces el trastorno primario será acidosis respiratoria. Acidosis por la acidemia y respiratorio porque lo que aumenta o lo que ha modificado es el CO2 alterándose. Entonces es una acidosis respiratoria. Igual cuando aumenta el pH, es decir, alcalemia, para ser metabólico yo espero que el bicarbonato esté aumentado. Aumentado el bicarbonato, aumentado el pH, es iguales variaciones, configuraría un trastorno primario de tipo metabólico, alcalosis metabólica. Y lo contrario sería si yo encuentro el CO2 y el bicarbonato está reducido o normal, pero el CO2 también está redisminuido con el pH alto, yo defino mi trastorno primario como alcalosis respiratoria. Directamente proporcional al bicarbonato, el pH, trastornos metabólicos. Inversamente proporcional el CO2 al pH, trastornos respiratorios. Primarios, trastornos primarios. Aquí algunas reglas, nunca coexisten acidosis respiratoria y alcalosis respiratorias, ¿no? No vamos a encontrar ellos con trastornos ni secundarios. Entre un trastorno respiratorio primario no va a haber otro trastorno secundario, mucho menos terciario, pues respiratorio. Se va a compensar como metabólico y quizás un trastorno terciario metabólico puede ser, pero dos respiratorios no, porque la compensación no es muy rápido, digamos, no deja campo para que se presenten estos dos estados metabólicos. Aquí hay un ejemplo que yo quisiera que lo sigamos, no sé si hasta allí estamos algo que no se puede haber entendido, recordar, repetir. Hemos pasado algunos ejemplos que vamos a tratar de verlos poco a poco con las reglas, con los pasos que vamos a ir haciendo, pero con este ejemplo yo quiero centrar la metodología, el orden, que espero siga, ¿no? Al final hay varias reglas, varios métodos para seguir el uso del desarrollo de un trastorno ácido-base, pero yo quisiera que este sea el que ustedes pues más utilicen, ¿no? Porque nos va a permitir definir el estado de acidemia o alcalemia, ver cuál es el estado de compensación, ver si hay un trastorno primario o cuál es el trastorno primario, cómo está el rango de respuesta. Ello nos va a definir si hay un trastorno doble o no, y también si es que hay un trastorno triple o terciario, ¿no? Ello va a depender ya de la evolución o de cada situación muy especial. Entonces, este es un caso, un paciente joven en emergencia con diarrea infecciosa desde hace 24 horas y cuadro de hipotensión arterial. Con los exámenes de laboratorio presenta pues un
pH de 7.29, un bicarbonato de 14, una presión parcial de CO2 de 30 milímetros de mercurio, un de base de menos 11, con sodio de 140, potasio de 2.8 y cloro 116. Ese es el resultado de su gasometría que en ese momento se eleva. Determinamos en los trastornos metabólicos. Para los trastornos metabólicos es importante definir el anion gap, ¿no? El anion gap nos permite definir lo veremos creo en la siguiente diapositiva, ¿sí? Perdón, aquí. Bueno, aquí explico antes de continuar con el caso clínico, explico lo del anion gap para todos, de repente recordar para algunos lo que es el anion gap. Estamos aquí en un cuadro de acidosis metabólica donde, como recordarán, las cargas eléctricas de todo espacio del tanto el extracelular, el intracelular, la proporcionan ciertas sustancias o solutos que a la vez dan la osmolaridad, las concentraciones de sus respectivos espacios, ¿no? En el extracelular vamos a encontrar sustancias cationes, por ejemplo, predominantemente el sodio, y aniones, predominantemente el cloro, bicarbonato y otros aniones. Que estos aniones no deberían superar cierto valor en cantidad, concentración, con lo que equilibran a las cargas positivas que son determinadas por el sodio. Entonces, la diferencia de estos cationes que permiten completar, sumado al bicarbonato y al cloro, permiten completar o equilibrar las concentraciones de sodio, van a estar representadas como aniones o anion gap, aniones no medibles, aniones o rango de los aniones que permiten, que no se conocen porque es muy diverso, variables, son muchos y son no determinantes, no muy determinantes, excepto cuando se sospecha o cuando se tiene conocimiento de que hay algunas alteraciones que podrían estar explicando toxicidades o alteraciones por incremento de alguna sustancia que está promoviendo la modificación de este anion gap y demuestran alteraciones clínicas como cambios, por ejemplo, en las concentraciones de ácido láctico, en los casos de infecciones, por ejemplo, infecciones severas, o toxicidades mismas, por algún etanol, por ejemplo, u otras intoxicaciones agudas que pueda tener el paciente. Entonces, cambia esas concentraciones de anion gap, que normalmente, como aquí ven varios datos que están determinados por diferentes autores, variables, todo, pero lo normal es de 8 a 12, más de 16 yo consideraría alto, y en esos rangos van y todos los valores que dan algunas literaturas, algunas referencias bibliográficas, ¿no? Es la fórmula, restamos al sodio, el bicarbonato y el cloro. Ese va a ser el rango del anion. Eso es lo que queda. En esta gráfica que vemos aquí nos determinaría eso, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Incluso sirve para clasificar algunos tipos de acidosis en anion gap alto o un anion gap normal, que es lo mismo que, o sea, porque aquí se interpretaría la aparición de acidosis cuando estos aniones están en incremento, o alguno de ellos, ¿no? Ya sea o se produce menos bicarbonato y por lo tanto se liberan más hidrogeniones, o aumentan las concentraciones de anion gap, de aniones, otros aniones que no son medibles, ¿no? Eso puede observarse. Entonces, en esos casos se denominarían una acidosis metabólica con anion gap alto, que es lo mismo que se definió como normoclorémica. No hay alteración del cloro, pero para que ocurra una acidosis en un incremento de hidrogeniones, uno de estos dos factores tiene que alterarse, o los dos en menor o mayor medida, ¿no? Reducción de bicarbonato con dejar de tamponar más hidrogeniones y quedan libres esos hidrogeniones, o aumento de los aniones medibles. Y la otra clasificación que determina esa diferencia de aniones es que estos aniones sean normales, pero para que ocurra una acidosis con anion gap normal, entonces tienen que alterar los otros dos factores que predisponen a incremento de aniones o incremento de hidrogeniones.
Uno, que se incremente el cloro, en forma de ácido clorhídrico, o que se reduzca menos, se pierda o se produzcan menos bicarbonato. Esto es como el caso de las alteraciones por toxicidades por cloro, o incremento o reducción del bicarbonato por las pérdidas, ya sea por diarreas o vómitos o drenajes, a veces drenajes por algunos otros motivos que se han dejado drenes en algunas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, sobre todo el tubo digestivo, pueden favorecer la reducción de bicarbonato y llevar a una acidosis metabólica, en este caso hiperclorémica, pero anion gag normal, pero con hipercloremia. O sea, aumenta en la producción de ácido clorhídrico se reduce la producción de bicarbonato. En ambos casos, por definición, es la acidosis metabólica, ¿no? Reducción de bicarbonato. En esos casos, pues, es importante medir el anion gag para definir si estamos ante un cuadro de acidosis metabólica con anion gag normal o anion gag elevado, pues ayuda también a la etiología, ¿no? A ver, en este caso, si ya han tomado nota ustedes, no sé si ya lo han hecho, lo han realizado, lo han analizado, cómo podemos continuar viendo este caso, o hay alguna opinión, algún aporte, una duda en lo que voy mencionando hasta el momento. ¿Me escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. A ver algo de este caso, porque aquí podemos desarrollarlo, ¿no? ¿Cuál es el paso? El primer paso, dice, determinar si hay acidemia o alcalemia. Para ello solamente vemos el pH. Lo demás no olvidamos, vamos viendo por cada pregunta. Vemos el pH, que dice, ¿hay acidemia o alcalemia? El rango normal es 7.4 o 7.40. Mayores, alcalemia; menores a 7.4, acidemia. Este paciente tiene entonces acidemia, ¿no? Como ahí lo define, acidemia. Por ello determinamos que tiene acidemia, solo por el pH. Segundo paso, ¿podemos definir el trastorno primario con ello? ¿Cómo definimos el trastorno primario? Evaluamos si hay acidemia, vemos cómo está el bicarbonato y cómo está el CO2. Con estos dos datos yo puedo definir si mi acidemia me va a definir ese trastorno primario como acidosis, ya sea metabólica o respiratoria. ¿Para qué? ¿De qué me valgo? De esta regla, de ese cuadro del Miro. Si veo que la acidemia se acompaña de una presión de CO2 que está normal, o está disminuida, o está aumentada, la presión de CO2. Estaría disminuida. Está disminuida. Y según mi fórmula Miro, para que sea un problema respiratorio acidótico, para que sea para que se determine un trastorno primario respiratorio, yo debería esperar que la presión de CO2 sea opuesto, o sea, esté evolucionando opuesto al pH. Si mi pH ha bajado, mi presión de CO2 debería estar alta para yo definir un trastorno primario respiratorio. Sin embargo, se ha disminuido. No es respiratorio. Veo cómo está el bicarbonato. Si el bicarbonato está disminuido, yo digo, mi acidemia, según mi mnemotecnia de Miro, me dice que debe estar también en el mismo sentido, misma evolución que la acidemia, para ser metabólico. ¿Se cumple eso? Sí se cumple. Bicarbonato bajo, acidemia o pH bajo. Entonces, mi trastorno primario es metabólico. Acidosis metabólica, hipercloremirria es el otro término que podemos desarrollar, ¿no? Porque vemos la concentración de cloro y supera el valor. Sí, a ver, han levantado su mano. A ver, los escuchamos. A ver, a Abigail Cueva y Renzo. A ver. Sí, doctor, no me quedó muy claro en el sentido en que ahí la presión del CO2 está bajo, ¿verdad? Entonces, Sí. ello no nos indicaría una acidosis de tipo respiratorio. No estaría. A ver, lo explicamos clínicamente.
Cuando hay una acidosis, la acidemia va a ser igual, o sea, me refiero a la concentración de hidrogeniones, va a ser igual en una acidosis respiratoria que una acidosis metabólica. Es decir, la cantidad de hidrogeniones va a estar alto en sangre, ya sea la alteración respiratoria o la alteración metabólica. Eso no cabe, la acidemia no cambia en los dos estados. Lo que define el origen de este trastorno primario va a ser dónde está el problema inicial, que ha generado la alteración del mecanismo regulador. Para que ocurra un problema respiratorio, para que la causa sea un problema respiratorio, ¿qué debe pasar? Para que se dé una alteración en la reducción del ácido carbónico, para que no se libere, no se transforme en CO2, no se transforme en CO2, o se liberen hidrogeniones de este ácido carbónico, debe producirse más, ¿verdad? No debe producirse más CO2. Pero si no se transforman estos CO2, estos ácidos carbónicos, estos hidrogeniones se van a quedar y se va a eliminar, a acumular en sangre mayor CO2, porque no se va a transformar en CO2, porque el CO2 se va a eliminar. Al transformarse el CO2, al reducirse el ácido carbónico, estos hidrogeniones que se liberan después en agua sirven para formar CO2. Es lo que queda del ácido carbónico, se libera y forman CO2 y agua. Ese CO2 se libera por la respiración y se reduciría la concentración de CO2. O sea, al no producirse eso, porque los hidrogeniones se quedan en sangre, que es la causa por la que está produciendo la acidemia, este CO2 también va a quedarse en sangre y se va a quedar como parte de incremento de la concentración de la presión de CO2, que es donde yo lo mido, ¿no? A la hora que tomo el examen de gases arteriales. Si se produciría más CO2, si yo espero que estén bajo, o veo que están bajo el CO2, quiere decir que los estoy eliminando en la respiración, porque es la única forma de eliminar el CO2. Y para que se eliminen más, yo tengo que pasar por esa etapa de esta etapa de equilibrio o de corrección que tiene los hematíes al pasar a los capilares alveolares. Y allí es donde se da ese intercambio para producir más CO2 y que la respiración acelerada puede hacer que se elimine más CO2. Pero eso ocurriría si es que mi mecanismo mi mecanismo respiratorio no es la causa de la acidosis, sino la compensación. No sé si me entiendes. Cuando es la causa, entonces al contrario, yo estoy promoviendo a nivel respiratorio que se quede CO2, porque allí está el problema en el nivel respiratorio. Se está quedando y se está transformando menos ácido carbónico a CO2. Y se queda el pH, de la causa por la cual hay acidemia, pH, y mi CO2 también se está quedando, porque no lo estoy eliminando. Esto va a determinar que mi CO2 aumente. Entonces, en un cuadro respiratorio, la impresión de CO2 aumenta, en sangre aumenta. Eso es lo que ocurre. Por lo que explico es lo que ocurre para dar origen al trastorno primario. El compromiso respiratorio, cualquier problema que sea, neumonías, cualquier situación que altere la barrera de este intercambio o de este equilibrio entre el hematille y los neumocitos, ¿no? Es decir, los capilares pulmonares. Ahí es donde ocurre todo eso. Si hay alteraciones en ese nivel, las infecciones son agentes más frecuentes, procesos infecciosos, neoplasias crónicas, algunas toxicidades por fármacos que impiden o condensan demasiado la sangre, por ejemplo, toxicidades agudas por gases tóxicos, ¿no? También generan esos cuadros y pueden alterar. Y en esos casos lo que
ocurre es menor intercambio o menor formación de CO2 para eliminarse. Pero el pH que se forma allí se queda, el hidrogenio que no se reduce se queda ahí y se aumenta el pH, pero aumenta también el CO2 en sangre, no para eliminarse, o sea, no ha pasado a la barrera del neumocito para poder eliminarse. Eso es en general, hay toda una cadena ahí donde actúa también una enzima anidrasa carbónica, todo a ese nivel, al nivel del hematocito, de los hematíes, ¿no? Los glóbulos rojos. Actúa otra anidrasa carbónica. La hemoglobina misma también tiene función, una hemoglobina muy disminuida, no va a haber ese intercambio, por eso también se considera un mecanismo de tampón, un mecanismo buffer de compensación. Eso es lo que ocurre. Lo que pasa cuando disminuye, porque no está normal también, es porque ocurre lo contrario. Es como ocurrir a la respuesta compensatoria del otro mecanismo compensador que equilibra lo que está alterado en el trastorno primario. En lo metabólico está alterado ya sea por la pérdida de bicarbonato, el aumento del anión gas, el aumento del cloro, que está alterado, hay más hidrogeniones. Y todo ello hace que al haber más hidrogeniones se tampona, se consume más bicarbonato para tamponar ese hidrogenión, tratando de reducirlo, ¿no? Se consume el bicarbonato y se pierden los riñones por medio del óxido nítrico, nitratos, todos los demás sustancias nitrogenadas, compuestos de degradación del nitrógeno que se pierden. Se pierden en la orina, ¿no? Pero el bicarbonato disminuye por ese consumo mayor para tamponar esos hidrogeniones. Se forman eso, ¿no? Se reducen el hidrogenio, ese bicarbonato se transforma en ácido carbónico y nuevamente la anidrasa carbónica renal vuelve a formar los otros metabolitos que se van a eliminar en orina. Se utilizan más, pero hay una acidosis metabólica. Y para equilibrar esa alteración metabólica es que el CO2 del pulmón, como mecanismo regulador, es que acelera la pérdida de CO2 para que todos esos hidrogeniones los transforma, pero ahora sí los elimina, ahora sí permite su eliminación. Y el mecanismo respiratorio, con la aceleración de la respiración, la profundidad de las respiraciones, pierde y respira, elimina más CO2. Y al eliminar más CO2, va a eliminar más, va a reducir más estos hidrogenios. Está transformándolos, pero para eliminarlos. Esta vez sí para eliminarlos, no para dejarlos ahí en la sangre. Cuando es un trastorno primario, los dejan. No se eliminan. Por otros mecanismos, si alterados, no hay equilibrio para perderlo. En este caso, como compensación, sí. Esa es la diferencia. No habiendo un trastorno primario respiratorio, ese mecanismo se da con normalidad. Y mejor aún, trata de compensar lo metabólico. Pero cuando está alterado la vía respiratoria en cualquier de sus niveles, ya sea por la mecánica respiratoria, por la parte intersticial pulmonar, por la parte de los capilares pulmonares, si está alterado, si interfiere ese intercambio, de hecho que ahí va a haber mayor cambio, mayor producción de hidrogeniones, pero con retención de CO2, porque no se puede eliminar. No sé si me expliqué y me extendí un poco, pero quise explicar de repente. No tengo gráficas de ello en el estudio de acidosis respiratoria, es más puntual esa parte, pero el haber llegado a esas mnemotecnias que se me encuentran, no las he inventado yo, que están en la bibliografía, se ha determinado por estos mecanismos, ¿no? De compensación y de los mecanismos los trastornos que se dan a nivel respiratorio como causa de trastornos primarios en el equilibrio ácido-base. O sea, su respuesta es diferente, su consecuencia es diferente. No es lo mismo que se altere inicialmente esta barrera, este intercambio en capilar y los neumocitos, los capilares pulmonares, que se dan en los capilares pulmonares, a que la alteración sea metabólica, que esté en cualquier otro nivel y que ocurra la modificación del CO2 solo como un mecanismo de compensación. Sí, a ver,
Creo que es otro compañero también, o no sé si su compañera tiene algo más que comentar. Ah, No, Sí, doctor, sí, y ahora ya me quedó claro, más bien gracias. a ver, ¿alguien más? ¿No? Renzo, bro. sí, sí, doctor, disculpe, tengo una duda, porque tenía entendido Ya. que cada vez que el trastorno primario sea acidosis metabólica, de ahí se le tenía que realizar una fórmula, la fórmula de Winter, o para ver si está compensado o descompensado. Yo había Claro, claro. calculado aparte esta fórmula y me salió, por ejemplo, que el CO2 medido es más mayor que el CO2 que tiene el paciente, por lo cual también tendría una acidosis respiratoria. Por lo cual a mi pregunta sería, ¿cuándo considerar esto? Porque ya me quedo en duda un poco. Ah, no, claro, aquí viene otra parte. Por eso le decía yo, seguir esos pasos de esas preguntas. El trastorno primario es uno solo. Lo definimos con la metodología que ustedes se familiaricen. Yo decía ese método de Miro porque debe cumplirse esas características. Acidemia para que sea metabólica, debe cumplirse que el bicarbonato también esté disminuido. No importa cómo esté el CO2, porque eso será parte del trastorno secundario. Para que sea respiratoria, debe cumplirse que la presión de CO2 es alta. No me importa cómo esté el bicarbonato, eso ya será parte de lo respiratorio. Si yo encuentro acá, entre los dos hallazgos, al tomar el examen de AGA, que mi bicarbonato está bajo y a la vez encuentro el pH bajo, yo defino mi trastorno primario como acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Probablemente la presión de CO2 así baja va a ser parte del trastorno secundario. Tener en cuenta que todo trastorno primario debe tener un mecanismo compensatorio. Y generalmente, si el trastorno primario es metabólico, el trastorno compensatorio de respiratorio. Pero no quiere decir que sea un trastorno secundario, sino quiere decir que mi sistema de equilibrio modifica la parte respiratoria, si es que el trastorno primario es metabólica, lo modifica para llevar, ya sea el CO2, a un valor tal que esa variación del trastorno primario condiciona a que la acción de CO2, en caso de metabólico, condiciona a la presión de CO2 como parte del respiratorio, se regule a un valor diferente al normal para que mi acidosis metabólica sea compensada. Es parte del equilibrio. Si reduce el pH, yo debo reducir el CO2 para que llevarlo a una alcalosis, por decirlo, a una alcalosis para que eso equilibre todo el trastorno ácido-base. Pero hay un límite, hay rangos donde yo espero encontrar ese valor de CO2, porque puede ser que secundario a este trastorno metabólico también esté ocurriendo un trastorno respiratorio. ¿Cuándo se define como tal? Cuando el valor del CO2 supera o excede a esos rangos de corrección que yo espero. Cuando supere esos rangos de corrección, yo puedo encontrar una acidosis metabólica o respiratoria si es que no alcanzó o es mayor al rango que yo espero encontrar. Lo vamos a definir con el ejemplo. O si excedió, fue demasiada la corrección y está mucho menor al rango esperado de corrección, yo digo que está en una alcalosis respiratoria. Ese es mi trastorno secundario. ¿Me entendió? Si gusta, como dices tú, que has determinado el rango de corrección, ¿cuál es el rango de corrección? Según tu fórmula, se acepta cualquier método, ¿no? Ese es un modelo de fórmula, pero hay muchos, ¿no? La más conocida de Winter, creo que es la 1.5 por la Y por concentración de el bicarbonato, más más 8, más 8 menos 2. ¿Ya cuánto te sí. sale allí? Me salió 21 más menos 2 que sería el límite entre 19 y 23. Y Ya, el paciente, 19 y 20. sí, y el paciente tiene 30, por lo Ya, cual, bueno, con esos rangos de corrección, esos son los rangos donde yo espero encontrar la presión 2 para decir que mi paciente tiene está compensado su compensado. trastorno primario. Pero si yo lo encuentro en 30, está mucho más de lo que yo espero encontrarlo. Entonces está alto. O sea, supera
normales de presión de CO2 para mi paciente deben ser 19 a 23. Si está Sí, alto, ¿qué me estaría diciendo? que hay un aumento del CO2, o sea, una Ya, acidosis y el aumento respiratoria. del CO2 a una acidosis respiratoria. Y ese es mi trastorno secundario. Entonces, disculpe, en el cuarto paso no, también tenía duda ahí. ¿No tendría que decir asociado a acidosis respiratoria? Claro, pero a ver, aquí, ¿por qué no sale así? No sé, que no Disculpe. está desarrollado ahí. Ya, a ver, no sé si alguien más determinó la corrección, porque a ver, de repente utilizando esta fórmula sale diferente, pero es bastante la diferencia. A ver, 1.5 por 14 serían 21, 21 más 8 serían 29, más menos, no sale más, estoy confundido. Es 1.5 por 14 por la concentración de bicarbonato. Me olvidé de sumar el más 8, ¿verdad? Claro, Sí, sí, 1.5 sí. por 14 serían 20, por 14 29. serían, 29 más 1 sería total sería 29, más menos 2 serían 27 con 31. 27 con 31. Sí está 27 con compensado, sí 31, está está compensado. compensado, pues, claro. Disculpe, me Bueno, había olvidado de sumar pero el bueno, 8. pero no, nos sirvió para definir cuando no está compensado, ¿no? Cuando no está compensado. Ahí se define, o sea, 1.5, aplicando la fórmula 1.5 más por la concentración de bicarbonato, en este caso es 14, 21 más 8 serían 29 Más 2. y 27 29 más 31. menos 1, ya de 27 31. 27 a 31 Sí, es sí. Me había rango de olvidado de sumar corrección, el ¿no? 8. Sí. Claro, 27 a 31 sería el rango. Como nuestro paciente tiene Ahora 30, sí, está ahora sí está dentro de ese compensado. rango. Está compensado. No hay trastorno secundario. Eso concluiría ahí con el caso. A ver, Diego Andonaire, ¿sí? Sí, Por doctor. comentar Yo algo. quería comentarle Sí, acerca de algo más de nomenclatura. Por ejemplo, en este ya, caso tenemos acidosis metabólica hiperclorémica y normalmente sabríamos ya, que esto cursa con un anion gap normal. Pero mi ya. pregunta era si es que era necesario colocarle el anion gap al final, o sea, si estaría normal o si estaría No, elevado. sí, sí, por supuesto, claro, claro. Por algo lo determinamos, ¿no? En todos los trastornos acidóticos debemos darle su apellido al ácido, ¿no? Apellidos completos, ¿no? Acidosis metabólica, anion gap normal, pensada sería este, o hiperquímica, pues, ¿no? Porque es la característica de los anion gap, de los anion gap normal, ¿no? Gap normal. La diferencia de los anion gap elevados, que generalmente son normoclorémicas, ¿no? Acidosis metabólica, anion gap normal o hiperclorémica y compensada o no compensada, según el resultado. Ese sería el nombre completo de nuestro trastorno primario o diagnóstico, digamos, del final de todo. Porque cada definición que nosotros hacemos, pues tenemos que buscarle la causa, pues, ¿no? Nos va a ayudar a la etiología, nos va a ayudar al manejo del paciente, a lograr la compensación, lograr su estabilidad. A eso nos lleva, no solamente es el nombre, ¿no? Definir bien el trastorno primario, la compensación, la descompensación, nos ayuda también al manejo, cómo corregir eso, ¿no? Ciro Fernández, a ver, la mano, sí. Sí, doctor, una pregunta. ¿En un trastorno doble, el trastorno primario siempre va a ser el metabólico? No, depende. No siempre, ¿no? No siempre. Quizás los ejemplos que veamos solo de metabólico porque he considerado como la parte más frecuente, pero no. Como mencioné, ¿no? Los trastornos primarios se compensan con el trastorno opuesto, ya sea si es metabólico, se compensan o espera compensación, porque pueden estar descompensados y la descompensación puede ser muchas. Un trastorno primario metabólico se compensa con un trastorno respiratorio o se espera compensación con un trastorno respiratorio. Esa acidosis metabólica se espera que se compense con una alcalosis metabólica. Alcalosis en el sentido de que reduce el CO2, pero no habría la alcalosis porque se espera que disminuya, como el ejemplo. Se espera reducción del CO2, pero no hay alcalosis respiratoria. Ese es el valor del CO2 que yo espero se modifique para equilibrar la acidosis que tiene nuestro paciente, la acidosis metabólica. No existe. En este caso, si está compensada, no se hablaría de alcalosis respiratoria.
porque si uno lo ve así pues, siempre sería, habrá alcalosis respiratoria, no, porque el trastorno primario es acidosis y está compensada. Si fuera menos de 27, quizás sí, yo diría, menos, porque el rango sale de 27 a 21 en nuestro ejemplo. Si fuera menos de 27 el que yo he determinado en sangre, el valor no fuera 30, sino 27, yo sí aquí puedo Alcalosis, definir. ¿no? Claro, sería alcalosis respiratoria, el trastorno secundario. Ese sería alcalosis respiratoria. Mi trastorno primario, acidosis metabólica, hiperclorémica, descompensada. ¿Por qué está descompensada? Por la alcalosis respiratoria. En el supuesto que el valor no sea 30, la presión de CO2, sino sea 27. O menos de 27, 25, 26, por así. A eso me refiero. Claro que allí también los rangos dicen variado, porque si somos 25, el cálculo sale menos de repente. O sea, también se modifica, pero eso depende de los rangos, ¿no? Muchas veces los rangos no concuerdan con la corrección, ¿no? Y ahí habría el trastorno secundario. A ver, seguimos conversando. A ver, estamos con Mari Carmen. A ver. Sí, doctor, yo tengo una pregunta con respecto en el tercer paso cuando se calcula el rango de respuesta y hacen las operaciones, te dice 40 menos 10 y 40 menos 15 y eso pues te da un rango, un gradiente entre 25 y 30. Pero eso, ¿cómo se calcula? ¿Ya está establecido o alguna fórmula? No. Aquí hay un rango variable de 2 restas porque yo estoy utilizando los datos, los dejo en ese cuadrito donde dice tabla que simplifica la respuesta fisiológica para evaluar el doble trastorno, ¿no? Si es que está descompensado hay doble trastorno, si está compensado no hay. En el caso de trastorno primario tipo acidosis metabólica se dice que por cada disminución de una milimol de bicarbonato se debe reducir también la presión de CO2 de 1 a 1.5. Es decir, si yo tomo, aquí se toma como el bicarbonato como base, como promedio 24. Lo tengo en 14, ¿no? Se ha reducido, ha disminuido 10. Si yo considero que disminuyendo 10, si asumo que ha disminuido también 1 por cada 1 de milímetros de milimol de bicarbonato, un milímetro de mercurio de presión de CO2, asumo que ha disminuido 10 la presión de CO2. ¿Y cuánto es la presión de CO2 promedio? 40. Por eso es 40 menos 10, porque asumo el primer rango. Disminuido 1 a 1. 1 de bicarbonato por 1 de CO2. Pero si yo asumo que ha disminuido 1.5, ya serían 15, porque ha disminuido 10 milimol de bicarbonato y por cada 10, cada uno disminuiría 1.5 la presión de CO2. Ahí sería 15. Ese es el otro rango, 15. Por eso es 40 menos 10 y 40 menos 15. Y ahí sale el rango de 25 a 30. Que no va a variar mucho entre el otro rango que fue la otra fórmula, ¿no? De 1.5 por la concentración de bicarbonato, que es 14, más 8. Ese resultado le damos un rango de más menos 2. Ese es el rango. Si sale 29, sería 27 a 31. Ese sería el rango de esperar para decir que nuestro trastorno está compensado o no. A ver, no sé si se entendió, ¿quedó claro? Sí, Mari sí, Carmen? doctor, ahora ¿Sí? ya entendí. Gracias. Ya. Dávila Vázquez, George. Sí, doctor, disculpe, tenía una duda justo en Adelante. lo último que mencionó. Dijo de que, por ejemplo, si es que el paciente hubiese tenido una PCO2 de 27, estaría en una alcalosis respiratoria y por eso es que en este caso hubiese estado con quizá una acidosis metabólica, pero con una alcalosis respiratoria y el paciente estaría descompensado. ¿Eso dijo o escuché mal? Claro, asumiendo que el resultado haya salido el rango de 27 a 31, ¿no? Que es lo que salió con la otra fórmula. Aquí salió 25 a 30 y tomé como ejemplo el de 27 a 31. Si estuviera menos de 27, ¿no? Menos de 27 sería la definición si es que hay para que ocurra el trastorno secundario. Es decir, que no esté un valor que no esté dentro de los rangos. Como el cuadro aquí debajo lo dice, es de la respuesta fisiológica. Yo espero, el determinar el rango de compensación o de respuesta se refiere a la variación que debe tener, en este caso, la presión de CO2, porque mi trastorno primario es acidótico metabólico, entonces mi compensación debe ser respiratoria.
Y la compensación respiratoria la determina, o la alteración del problema respiratorio lo determina las concentraciones de las variaciones en la presión de CO2. Si la presión de CO2 no está en estos rangos que salen por cualquier cálculo de las fórmulas que ya están definidas, no estaría compensado. Si sale, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Si sale menos de 20, si tuviera menos de 25, yo diría que no está compensado. Pero ¿cuál sería el trastorno secundario entonces? Porque al no estar compensado, me debe dar un trastorno secundario. Porque no está compensado porque algún evento no lo ha logrado compensar, una enfermedad de fondo, de repente el paciente oculta, otra alteración que pueda tener el paciente no le permite compensar el tratamiento, no es suficiente, no le permite compensar. Si no está compensado, me debe dar un trastorno secundario. Ese trastorno secundario, si está menos de 25, si estuviera este valor no 30, sino menos de 25, sería una alcalosis respiratoria. Y si estuviera más de 30, tampoco estaría compensado. Pero ¿cuál sería el trastorno secundario? Sería acidosis. Acidosis respiratoria. Claro, Porque estoy respiratoria. evaluando la relación de la acidemia con la presión de CO2, ¿no? Perdón, la relación del valor de CO2 para este rango. Ese es el rango normal que mi paciente necesita mantener para decir que con este valor de pH, con este valor de bicarbonato, está compensado. Pero si supera o escapa a estos rangos, definitivamente no va a estar compensado. Ya sea menos de 25, me daría el otro trastorno secundario, o más de 30, me daría otro trastorno secundario, distinto, ¿no? Menos CO2 va a ser siempre alcalosis. Como es el CO2, me tiene que ser entonces acidosis respiratoria. Si es más de 30, para este caso, no es que sea el valor de acidosis respiratoria, sino es como trastorno secundario. Si es más de 30, si fuera más de 30 el valor acá, este resultado, este trastorno secundario sería acidosis respiratoria. No tiene nada que ver la compensación con el pH que ha salido acá. Eso no lo confundo. El pH acá, definido en el examen que yo le tomo al paciente, me va a determinar solo el trastorno primario. El trastorno secundario es variable. Puede ser que guarde relación con el pH, como una acidosis respiratoria, o puede ser que no, que haya salido fuera de la compensación, mucho menos, y se defina como una alcalosis respiratoria. No tiene nada que ver el pH que yo determino acá en la toma de muestra. Eso me ayuda para el trastorno primario, más que nada. Sí, doctor, ya lo entendí, gracias. Y mientras no esté alterado, no esté fuera de los rangos de compensación, no hay trastorno secundario, trastorno doble, o trastorno mixto, que tiene varias interpretaciones ahí el trastorno mixto, ¿no? Nos dicen que es solo cuando no está compensado, o cuando solo hay acidosis metabólica, acidosis respiratoria, mixto. No dicen eso mismo, secundario o mixto, ¿no? Y el trastorno terciario, que es una descompensación del trastorno secundario, ya más complicado, ¿no? Hay un cuadro también donde, a ver si acá, donde, bueno, ese es como decir un resumen de lo que se espera de las compensaciones, ¿no? O sea, la compensación es como tales, no el cuadro descompensado. O sea, ¿qué se espera en una acidosis metabólica, que es lo más frecuente? Como trastorno primario, que el bicarbonato, la concentración de bicarbonato esté disminuido, menos de 24, ¿no? Pero como compensación, yo espero que la presión parcial de CO2 disminuya. Lo que tenía nuestro paciente estaba disminuida, pero disminuida hasta cierto rango, ¿no? Cierto margen, digamos, de reducción. No puede ni disminuir mucho ni disminuir poco. Tiene un rango de corrección de acuerdo a la reducción también del bicarbonato. Por eso existen esas reglas de corrección. Pero eso es lo que yo espero, que reduzca el CO2. No es trastorno primario porque ya mencionamos que como trastorno primario siempre pH bajo, que es acidosis, bicarbonato bajo. Entonces eso manda. Y lo otro, la reducción del CO2, de la presión de CO2, es compensación. Igual ocurre en la alcalosis, ¿no? Alcalosis metabólica. Aumenta el bicarbonato, de acuerdo al pH, aumentó primario, y la presión de CO2 también aumenta. Es decir, la alcalosis metabólica se compensa con una tendencia a la acidosis respiratoria, es decir, incremento de la presión de CO2.
Los rangos, ahí también tienen su fórmula de corrección de la acidosis, de la alcalosis metabólica, por cada aumento de la presión de CO2, de la concentración de bicarbonato, cuánto debe aumentar la presión de CO2. Si está dentro de esos rangos, compensado. Pero eso es lo que se espera, que aumente, que se compense de esa forma. Si no está de esos rangos, también valoraremos o diagnosticaremos el trastorno secundario, ¿no? Y con las acidosis respiratorias también aquí hay, eso es lo que se espera, las respectivas compensaciones, pero en los casos de acidosis respiratoria las reglas sí son diferentes en el caso agudo o crónico, ¿no? Como trastorno primario en la acidosis respiratoria siempre va a haber un incremento de la presión de CO2 opuesto al incremento o a la reducción del pH, que para hacer acidosis, ¿no? Para hacer acidosis respiratoria debe bajar el pH, pero el bicarbonato aumenta. Y la presión de CO2 también aumenta, porque lo respiratorio se compensa con metabólico. Lo acidótico respiratorio se compensará con alcalosis metabólica. El incremento de la presión de CO2, la concentración de bicarbonato. ¿Qué rangos? Ahí también tiene rangos de corrección. Cuando no está dentro de los rangos de corrección, determinaremos el trastorno secundario. ¿No? Bien. Continuamos con otro ejemplo, ¿verdad? Otro caso es muy similar en otros pasos que se siguen. Algunos resúmenes para ello. Aquí ya hay un trastorno secundario, ¿no? Doble o mixto, ¿no? Por ejemplo, este caso define igual el trastorno doble o mixto, ¿no? Una paciente añosa con insuficiencia renal crónica por nefroesclerosis hipertensiva y neumonía adquirida en la inmunidad. Miren, ahí la importancia de lo que menciona, lo que tiene la paciente, ¿no? La enfermedad renal, más propensa, más frecuente a hacer alteraciones del equilibrio ácido-base, acidosis sobre todo, conforme progresa la enfermedad renal crónica. Y, disculpen, creo que no se quedó ningún compañero sin conversar, pero no vaya a ser que avancé sin considerar, no había nadie pendiente, ¿sí? Sí, doctor, yo quería hacer una preguntita al toque. Sí, es rapidita, la verdad. Ya. Bueno, como usted nos mencionaba, ¿no? Que deberíamos seguir un orden, ¿no? Y el tercer paso, pues, se mencionaba el rango de respuesta. Era un poco relacionado con la pregunta de mi amiga Mari Carmen, porque si no me quedó, entendí hasta cierta parte de que bajaba 1 milimol de bicarbonato, ¿no? Consecuentemente tendría que bajar a 1 o 1.5, ¿no? Pero con respecto, porque sabemos que los niveles de bicarbonato pues, son de 22 a 26 y el de CO2 de 35 a 45, usted tomó el punto como que medio 24, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que eso me duda un poco porque cuando yo vea para ver el rango de respuesta es como que no sé qué punto tomar, ¿no? Si entre 22 o 26, ¿cómo sería en ese aspecto? En todos los datos se toman puntos promedio, ¿no? Porque uno puede ser más minucioso, digamos, y puedo determinar 4 puntos de rangos. 2 con el menor rango de valor normal del CO2 y 2 con el menor rango del bicarbonato, o sea, como empezando por el bicarbonato, perdón. Puedo tomar 2 rangos en el primer valor, el mínimo, y 2 rangos en el máximo. Pero es mucho, ¿no? Entonces se opta por considerar un promedio como corte normal, ¿no? Un promedio como corte. Para el efecto del pH, por ejemplo, se considera 7.4 y el rango es de 7.35 a 7.45. Para el bicarbonato se considera 22 a 26, pero el rango es 24, el promedio, no el punto medio, por decir. Para la presión de CO2 igual, es 40 milímetros de mercurio, cuando el rango es de 35 a 45. Es el punto medio. A partir de eso se considera las variaciones o las mediciones de si están aumentados o disminuidos, ¿no? Así es como considera. Gracias. Es el referencial y eso es lo que utilizamos y lo discutimos, lo sostenemos en algún caso que tenga que buscar diferencia o todo, no he considerado el punto medio tal y así se considera. Así en el desarrollo de la literatura se considera eso, ¿no? Más que números en el paciente son definiciones que van a alterar pronóstico, todo, pero en realidad se evalúa también al paciente.
como por ejemplo en este caso, ¿no? Que vamos a ver. Abigail, Abigail, ¿tiene algún comentario Sí, para doctor. continuar? Sí, yo tenía una pregunta, pensé que ya la tenía clara, pero luego me volvió a causar duda cuando mostró Confundimos el más. cuadrito, el cuadrito de Ya, compensación. En el ya, cuadrito de compensación menciona de que, por ejemplo, es una acidosis metabólica, como usted dice, cuando el bicarbonato está bajo, ¿no? Pero en el paciente lo que encontramos es bicarbonato bajo y CO2 bajo. Entonces, ya. en vuelta en alcalosis respiratoria mencionan de que ahí el CO2 está bajo. Entonces, ¿cómo yo poder considerar cuándo de alguna forma priorizar de que se trate de una acidosis o una alcalosis respiratoria? Porque en ambos es lo mismo, o sea, en ambos el ¿Tú crees CO2 que es lo está bajo. mismo? En ambos está el CO2 bajo, pero a ver si alguno de mis Ajá. alumnos le responde a la compañera. ¿Qué diferencia tiene el caso que estamos viendo, que es una acidosis metabólica, con el caso ejemplo que menciona su compañera de alcalosis metabólica respiratoria? A ver, eso no sé si lo entienden. Yo los dejo para que lo analicen y ustedes mismos se den cuenta. Hay una diferencia clara. Como trastorno primario, a ver, veo 4 que han levantado la mano. A ver, ¿quién de los 4 tiene la respuesta? Adelante, adelante. A ver, ¿quién levantó la mano primero? Diego, a ver, Diego. ¿Cuál es la diferencia? Su compañera tiene dudas. A ver, ustedes mismos ayúdenle ahí a su compañera. Ayúdense entre ustedes. ¿Cuál es la Sí, diferencia? No son doctor. iguales. No ¿Cuál? son iguales, no son Ya. iguales. Lo que yo entiendo y recuerdo desde bioquímica es que en la acidosis metabólica lo que nos va a marcar esto es que hay una disminución del bicarbonato. Ya. En la acidosis respiratoria lo que nosotros No, esperamos... alcalosis, dice su compañera. En la alcalosis Claro, tengo igual caso de reducción del CO2, se refiere ella. ¿Cuál es la diferencia en estos dos casos? Porque ella está confundida de que si en los dos casos hay reducción del CO2 y reducción del bicarbonato. En los dos casos, ¿cuál es la diferencia para que se defina como trastorno primario alcalosis respiratorias en el segundo, en este caso, o cuándo para que se defina como acidosis metabólica? ¿Cuál es la diferencia? Es muy obvio la diferencia. claro, Doctor, doctor. sería, perdón, ¿Cuál? perdón. Ya, No, adelante. sigue, Diana, sigue. ¿Cuál sería Doctor, la diferencia? ¿sería el pH? El pH, exacto, el pH. En la alcalosis respiratoria el pH va a ser alto. Alcalosis pues, respiratoria. En la acidosis metabólica el pH va a ser bajo. Por eso mencionaba, ¿no? O sea, el pH en la acidosis metabólica como trastorno primario, siempre y cuando es así, siempre y cuando es acidosis metabólica, cuando el bicarbonato también esté bajo, igual que el pH. Será alcalosis respiratoria cuando el pH esté alto, pH alto para alcalemia, y CO2 bajo. No puede ser acidosis metabólica considerando solo el bicarbonato, porque no sería acidemia. En este caso de alcalosis respiratoria hay pH alto y el bicarbonato está bajo. Entonces no sería metabólico primario por ninguna parte. Para que sea alcalosis respiratoria, yo espero justo eso, lo opuesto al pH en el CO2. CO2 bajo, pH alto, para alcalemia, si no, no sería alcalosis. No sería alcalosis, no serían, no son iguales, no van a haber iguales en los casos. En el primer caso de acidosis metabólica, el pH es bajo. Y en el segundo caso de alcalosis respiratoria, el pH es alto. Por eso me dice alcalemia, alcalosis. Y si yo encuentro la presión de CO2 bajo, entonces el trastorno es respiratorio. Para que sea metabólico, yo tendría que encontrar el bicarbonato alto. Bicarbonato alto, pH alto, alcalosis metabólica. Como acá, la línea que sigue, ¿no? Anterior. Alcalosis metabólica, pH alto. Y lo otro es la compensación. Igual, en el ácido alcalosis respiratoria, pH alto, bicarbonato bajo, alcalosis respiratoria como trastorno primario. ¿Qué espero? Que se compense con una acidosis metabólica. Que se compense, no que el pH baje. Que se compense. Espero que el bicarbonato baje para compensar el trastorno respiratorio. Como mencionamos en el ejemplo, no interesa ya en el trastorno secundario o compensatorio. Si está alterado, no interesa cómo esté el pH. Me define un trastorno secundario si es que no está dentro de los rangos esperados de compensación, pero no veo la relación con el pH.
La relación del pH es solo para el trastorno primario. Y aquí no va a estar igual que la alcalosis y acidosis metabólica. El pH no está igual en la alcalosis. Es un pH alto. En el primero es una acidosis, un pH bajo. No sé si le quedó claro. A ver, alguna, porque tiene que quedarle claro, porque la diferencia es bien precisa, bien exacta, como se dice la diferencia. Sí, doctor, ya ahora sí, ya no, Sí. no hay más confusiones, gracias más bien. A ver, sus compañeros creo también más querían, o eran todos los que querían ayudarte, creo. Ahí. Si alguien tiene más dudas, aquí los aclaramos, aclaramos en todos los cuadros. Si no hay este cuadro, hay otro, creo que hay varios para salir de dudas de todos estos cuadros. Adelante, Mari Carmen, a ver. Doctor, usted puso un caso donde había la presencia de un trastorno triple, no sé, lo puede poner su diapositiva, porque Sí. había calculado una fórmula y decía, por ejemplo, que tenía la corrección de 1 o algo así, y no tenía el trastorno triple. Entonces significa que si es menor que 1, ¿sí va a haber trastorno triple o cómo se Ya calcula? está desarrollando ya el trastorno triple, vamos por paso. No, Vamos por usted partes. puso un caso hace ratito, doctor. Sí. Hay un caso donde, ahorita hemos visto un trastorno, un cuadro, un caso simple, se puede decir, donde no hay descompensación, está compensado, solo hay trastorno primario, no hay trastorno secundario. Ahora vamos a ver un caso donde hay el trastorno secundario y luego veremos un caso donde se cumple para que dé un trastorno secundario. Un trastorno terciario, perdón. A ver, Renzo, te escuchamos, Renzo, que ha levantado la mano. No, quería más o menos ver sobre el trastorno triple, pero Ya hay mucha expectativa por ese trastorno. Vamos a ver. Vamos. Uy, caramba, disculpen, creo que por error salí mal de hacer. Este es el trastorno aquí doble o mixto. Eso no va a ayudar a determinar un trastorno doble o mixto o secundario. Yo utilizo los mismos términos, pero ojo que en algunas literaturas el trastorno mixto lo consideran cuando solo hay acidosis por ambas partes, acidosis, o alcalosis, respiratoria y metabólica, ¿no? La compensación, descompensados, pero ambos son descompensados, pero no, los dos son iguales, ¿no? Algunas literaturas. Incluso algunos lo consideran solo cuando el pH esté normal, que debería ser, ¿no? Porque si un trastorno mixto se descompensa, debe modificar el pH. Teóricamente debería hacerlo, ¿no? Porque de eso busca la compensación. Hay un trastorno mixto cuando la compensación influye también sobre la corrección del pH. Pero, bueno, los términos son variables, solo la práctica y los ejemplos vivos, digamos, de pacientes nos permitirán evaluar y cuál es la importancia al final de estos cambios o estas diferencias en definiciones, ¿no? Porque no cambiaría en nada el manejo del paciente. Eso sí, los términos no cambian. Bueno, aquí hablamos de un paciente añosa con insuficiencia renal, nefroesclerosis hipertensiva y neumonía que viene en la comunidad. Importante aquí el por qué ocurre un trastorno secundario, ¿no? Vemos la alteración respiratoria que puede tener secundaria a esa neumonía. La gasometría tomada en sangre, esos son los datos que se toman en sangre, se determinan de la siguiente forma. pH de 7.19, ya pasamos al terciario, no se preocupen, ya pasamos al trastorno terciario. Vamos por partes. Paciente añosa con insuficiencia renal, bicarbonato de 14, presión de CO2 de 38, sodio de base de 12, con sodio 138, potasio 4 y cloro 102. Definimos el mismo parámetro, ¿no? Definimos el primer paso de acidemia o alcalemia. Coincidimos todos que tiene acidemia. Trastorno primario, bicarbonato y CO2. Para ser metabólico y para ser respiratorio. Si yo espero que sea respiratorio, debo estar alto la presión de CO2 según mis reglas de mnemotecnia. Respiratorio opuesto a la modificación del pH. pH bajo,
espero, para esperar como trastorno primario un cuadro respiratorio, yo espero que la presión de CO2 esté alta, y no está alta, está casi normal, ¿no? Mi bicarbonato está bajo, cumple el criterio de disminución de esa modificación o variación directamente proporcional a la modificación del pH, el bicarbonato, directamente proporcional. Bajo el pH, bajo el bicarbonato. Acidosis metabólica. ¿Cómo está el anión Ga? 138 menos el potasio, no cuenta, es un extracelularmente, es una concentración de muy poco. 102 más 14 serían 116. Unos 138 serían 22, ¿no? Elevado. Elevado, bien elevado. Entonces aquí sí sería una acidosis metabólica, anión Ga alto o normoclorémica, que es lo mismo, ¿no? Normoclorémica o anión Ga alto. El tercer paso, ¿cuál es el rango de respuesta? A ver, ya yo sé que ya lo han determinado. ¿Cuál tanto está? Samir, a ver, ¿qué dice Samir? Doctor, a mí me sale 27 a 31. 27 a 31. ¿Ya? ¿Alguien más sacó otra fórmula o el mismo dato? ¿Confirma? Sí, igual sale, doctor. Igual. ¿Sí? Estamos de acuerdo entonces. Salió con 27 a 31. Ya. ¿Compensado o no? ¿Qué dice Renzo? ¿Compensado o no compensado? No está compensado porque... No está compensado. Su CO2 es 38. Está más de lo alto, que... ¿no? Ajá. Ese paciente debe tener la presión de CO2 entre 27 y 31 para que con este pH la acidosis metabólica se mantenga sin mayor, no digo que sin daño, ¿no? Sin mayor daño o agresión al paciente. Habla de lo que es el intercambio intracelular, todo el metabolismo intracelular, todo eso se mantenga por un tiempo, ¿no? Si la etiología se supera, se corrige, cualquiera que sea, este mecanismo compensatorio va a influir y corregirse. Pero ese es el rango que se espera, de 27 a 31. Pero como está en 38, está más, o es decir, que ha reducido menos, porque aquí hay que entenderlo así. Acidosis metabólica yo espero que se corrija con disminución de la presión de CO2, el cuadrito que mencionamos. Eso es la compensación, pero ha reducido muy poco. Ha reducido solo en 38. Debió reducir más, debió reducir hasta 30. Hasta 25 a 30, pero ha reducido poco. Es decir, se ha quedado alto la presión de CO2. Alto para el mecanismo de compensación. Entonces, me definiría aquí el trastorno secundario, que sería, como ahí está escrito, acidótico respiratorio, porque está mayor a los rangos de compensación. Y una presión de CO2 que está mayor a los rangos de compensación, es como si esto fuera normal. Este fuera el valor de 40 para el paciente. Y si está más de 40, quiere decir que está en acidosis, pero ya no metabólica, pero es trastorno secundario, sería respiratorio, acidosis respiratoria. Eso es lo que se definiría. Si ocurriera lo contrario, que aquí hubiese salido en sangre, yo tomado en sangre, hubiese determinado, asumiendo que este dato sale igual, pero acá en sangre me sale menos de 20, por ejemplo, menos de 25, el valor normal hallado en sangre, pero mi rango debe estar entre 25 y 30, está menos. Se ha corregido mucho, se ha ido muy excesivo hacia la alcalosis. Debería mantenerse alcalótico, pero no tanto, ¿no? Es parte de la corrección fisiológica que se lleve a una alcalosis, pero no excesiva. Si ha llevado una alcalosis excesiva, entonces me definiría el trastorno secundario como alcalosis respiratoria, que no es el caso del paciente, por si acaso, el caso del paciente ya está definido. Acidosis respiratoria porque ha salido 38 en la muestra de sangre y calculándole el rango de compensación de respuesta, sale solo de 25 a 30. Entonces está mucho más. No ha corregido mucho, no ha alcanzado para corregir, como se dice, la compensación. ¿Por qué? Probablemente por la neumonía. La insuficiencia renal es más propensa ante cualquier infección a hacer trastornos metabólicos. Si mientras más progresiva es, un paciente añosa, un adulto mayor, asumimos que es, entonces tiene ese riesgo de hacer esta descompensación y puede presentarse eso, ¿no? No ha corregido, se queda como acidosis respiratoria porque la neumonía probablemente no le alcanzó para corregir. ¿Qué debería haber hecho su sistema respiratorio? Eliminar más el CO2 para que de esta forma disminuya en sangre y compense
como debe ser, la acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Pero no le alcanzó probablemente por la alteración, la edad probablemente también, la enfermedad renal crónica y la neumonía adquirida, pues que conlleva como cuadro asociado a todo ello, ¿no? Que hasta el origen de todo puede ser esa neumonía, ¿no? Cuadro séptico con infección más generalizada. Definir el trastorno terciario. Ya definimos el trastorno secundario o doble trastorno o mixto como acidosis respiratoria. Hasta aquí, hasta el paso 4, nuestro diagnóstico de la paciente sería acidosis metabólica anión-GAG alto o normoclorémica no compensada con acidosis respiratoria. Ahí nos quedamos. Habrá trastorno cuando hay un trastorno secundario, puede haber un trastorno terciario, sobre todo si es normoclorémica, es decir, anión-GAG alto. Sobre todo ahí. ¿Por qué? Porque esta alteración del anión-GAG puede desencadenar que a esta compensación del trastorno secundario se dé otro trastorno metabólico, no respiratorio, sino es como una descompensación del trastorno secundario. O sea, lo metabólico primario se compensa o se descompensa con un trastorno secundario. Y ese trastorno secundario busca su compensación con otro trastorno metabólico. No va a ser respiratorio, nunca, ¿no? El trastorno terciario no puede ser respiratorio porque o ya hay un trastorno primario respiratorio compensado con un trastorno secundario y el terciario siempre va a ser metabólico, siempre. No va a ser respiratorio, no puede. No va a existir nunca complicaciones ácido-base donde exista trastorno primario respiratorio y secundario respiratorio o terciario respiratorio en alguna parte. No existiría. Solo una vez no me ocurre el trastorno. Una situación nada más se presenta, una situación respiratoria nada más se presenta en la compensación o en la alteración del equilibrio ácido-base. En el trastorno terciario que sigue como último paso del desarrollo de una alteración en el equilibrio ácido-base, pasa por evaluar cómo se va compensando en general todo el cuadro. Y en realidad lo que mide es la compensación también del trastorno secundario. Es decir, cómo están los aniones, los aniones de todos los aniones en sí, porque es el anión GAG, cómo está el delta del anión GAG con el delta del bicarbonato, porque todos son aniones, ¿no? Los delta de los aniones, o anión delta, o delta GAG, que le llaman, ¿no? El delta de los aniones del anión GAG, que sería lo hallado del anión GAG, que es 22, menos el anión normal en promedio, que uno considera el promedio 12, eso lo dividimos entre el delta también del bicarbonato. Bicarbonato normal 24 menos 14 saldría 10. 10 entre 10 sale 1. 22 menos 12, 10, 24 menos 14, 10. 10 entre 10, 1. El rango de variación se da cuando el bicarbonato, o el delta de bicarbonato es mayor que el delta del anión GAG. Es decir, sale menos de 1. O sea, si aquí hubiese salido 12, por decir, de delta de bicarbonato, 10 menos 12 saldría mucho menos de 1, ¿no? Entonces, cuando es menor de 1, sí ocurren otros trastornos metabólicos. Sí se presentan, sí se ocurrirían otros trastornos metabólicos. Generalmente acidosis, acidóticos, metabólicos. Y acá es normoclorémica, allí saldría hiperclorémicas. Sí, a ver, hay más comentarios. No. Ahí saldrían otros trastornos terciarios. Como en el ejemplo que vemos acá. ¿No? Creo que he esperado este cuadro para hablar del trastorno terciario. Sí, se comprendió, creo, determinar el rango de respuesta. Creo que ahí estuvo más... ya más prácticos, creo que la mayoría, yo sé que la mayoría lo debe haber calculado, espero que a todos le haya salido dentro de los rangos que han determinado. A ver, algunos, Samir y quien más habrán levantado la mano. Doctor, si en el rango sale menor a 0.1 es acidosis y si es mayor es alcalosis. No. Lo que ocurre es que con estos, como son aniones, los deltas que se están dando son aniones, cuando es 1 o más se considera que no hay trastorno terciario. Solo si es menor de 1. Porque el trastorno que va a salir siempre va a ser acidótico. Porque se está calculando la brecha de aniones, ¿no?
o sea, el rango de acidosis. Entonces saldría una acidosis metabólica, pues si aquí ya está normoclorémica, esta se consideraría como hiperclorémica. Generalmente son complicaciones o del tratamiento o del manejo de una de las compensaciones que se está determinando en ese momento, que no se corrige todavía porque si no, no saldría así el trastorno secundario, pero al manejar un trastorno primario o secundario se está administrando, por ejemplo, mucho cloro, puede ser el caso. El ejemplo que sigue es un ejemplo así, lo hemos visto así, ¿no? Que ocurre por esa compensación, por ese tratamiento, o sea, con un exceso de tratamiento, se puede decir, que ha venido ocurriendo como parte del manejo del paciente. ¿Y no tiene importancia? No, puede que no, pero si hay otras comorbilidades, va a tenerle importancia. O sea, pacientes con mucha más decaimiento, morbilidad, pacientes críticos, sobre todo donde hay cuidados intensivos, pueden tener repercusión estos problemas terciarios que pueden encontrarse, ¿no? Sí, a ver, Samir está hablando, ¿no? Renzo, a ver qué más comentarios. No, disculpe, doctor, o sea, si es que en este caso esta operación de la diferencia de la unión GAP con el bicarbonato me saldría menor a 1, sería acidosis metabólica, ¿no? Claro, si como primario ha salido normoclorémica, lo que quedaría sería hiperclorémica, ¿no? O lo que generalmente van a salir así, porque hay un rango de corrección que más se da en estos casos de cuando el trastorno primario es normoclorémico, ¿no? La acidosis metabólica normoclorémica. En esos casos se espera, al estar descompensada una acidosis metabólica normoclorémica no compensada, puede encontrarse cambios para generar o desencadenar un trastorno triple. Porque está descompensada, ya hay un trastorno secundario. El manejo, el cuidado o la alteración secundaria puede llevar a un trastorno terciario en los casos de acidosis metabólicas normoclorémicas. Ahí son, o anion GAG alto. Doctor, si es que fuera mayor a 1 sería alcalosis metabólica. No habría. No habría. Como lo mencioné, ¿no? Lo que se mide son las brechas de aniones, ¿no? De hidrogeniones, de cargas negativas. Entonces, lo que van a marcar esto siempre es que hay este trastorno en lo que es acidosis, nada más, tendencia a la acidosis. Uno o más de uno, los trastornos terciarios no se daría el trastorno terciario. Solo en el caso que es menor de 1. O lo definimos en el caso que es menor de 1. Y el trastorno terciario va a ser la acidosis respiratoria, ¿no? Acidosis metabólica. Si es normoclorémica, ya tenemos una normoclorémica, es lo más probable y se tiene que justificar, ¿no? No es que sea siempre, tiene que justificar que lo más probable es que sea ya hiperclorémico. Porque si está ocurriendo un trastorno terciario es porque esta compensación en general del paciente por algo lo ha llevado a un trastorno de acidótico terciario, ¿no? A pesar que en nuestro caso puede que no se dé porque tiene 102 de cloro, pero vamos a ver el caso en el que sí se da, ¿no? En que sí corresponde. Doctor, disculpe, entonces, si es que en este caso el paciente tuviera y menor a 1 en el trastorno triple, ¿se le diría acidosis metabólica, anión GAP elevada, descompensada con acidosis respiratoria, asociada a la acidosis metabólica? Claro. Sería largo. Sí, asociado, porque está ese el cuadro. Si se determina eso al final en el desarrollo del trastorno ácido-base, hay que darle los nombres que corresponden. Porque eso se vería clínicamente. Como les repito, es situaciones que se van a ver conforme el paciente está más complicado. Vimos paciente estable, paciente general, sin mayores complicaciones, cuadro de diarrea, nada más. Ahora vemos un paciente añoso con una enfermedad crónica, metabólica y con un cuadro infeccioso respiratorio también en el curso. Entonces ya hay un caso, una complicación más. El siguiente caso es más complicado, pero antes había uno de sus compañeros que querían, creo, comentar. A ver, Samir y Dávila Vázquez. Sí, doctor. En el supuesto caso de que
Si fuera, por ejemplo, acidosis metabólica hiperclorémica en el trastorno primario, en el trastorno triple sería normoclorémica. Ya. Yo creo que ocurra eso es bien difícil, porque para que sea normoclorémica o hiperclorémica primero como trastorno primario, el anion gag es normal, ¿no? Y al haber un anion gag normal, probablemente todo siempre, o el rango de corrección del delta va a salir o mayor de 1 o 1. No va a cumplirse el menos de 1, porque medimos en los delta de los aniones, vamos a medir siempre el cuadro, lo que es del anión, la diferencia de los aniones, ¿no? El anión gag y el anión también bicarbonato, porque es un anión, ¿no? Son aniones, son cargas negativas. Y si el anión, el normo o hiperclorémica como trastorno primario, la acidosis metabólica hiperclorémica, hablamos de un anión gag normal. Entonces no va a hacer mucha diferencia, no. A ver, que se haya visto o que se vea con frecuencia, quizás no, pero quizás en el análisis del número puede ser, ¿no? Pero no guardaría relación clínica, ¿no? O sea, está normal el anión gag. No tendría por qué haber una alteración secundaria donde cambie las características que se esperan encontrar cuando el anion gag está alto. Porque el anion gag alto es el que altera, el que hace que clínicamente se desactiven o desarticulen todos los mecanismos de compensación por esos aniones que están anormalmente aumentados. En cambio, cuando están normales, no existen esas alteraciones que influyen, que se dan cuando los aniones están excesivamente altos. 22 de anion gag, por ejemplo, en este caso es un anion gag alto, ¿no? Que se espera encontrar, pero no, en este caso no hay, ¿no? Vamos a ver el siguiente caso, a ver si con el trastorno terciario salimos de esas dudas, ¿eh? A ver. Aquí tenemos el siguiente caso. Paciente masculino de 56 años con cirrosis por infección de virus de hepatitis C, antecedente de alcoholismo. Doctor. Sí, adelante. Disculpa, había una pregunta que hacer. Sí, te escuchamos. Sí, creo que antes estaba mi compañero George que también quería preguntar. A ver, adelante, George. Sí, disculpe, pensé que iba a seguir. Tenía una duda justo con lo que había mencionado. Al final, en el trastorno triple, se estaría hablando de una acidosis metabólica hiperclorémica. Ese sería el resultado o el nombre final, ¿no? O sea, sería una acidosis metabólica normoclorémica descompensada, asociada, o bueno, más una acidosis respiratoria que está bajo que estaría también asociada a una acidosis metabólica hiperclorémica. O sea, esa acidosis metabólica hiperclorémica es en relación a la acidosis respiratoria. No. No tendría que ver. Este cuadro de acidosis metabólica hiperclorémica, que acá, miren, por ejemplo, en este otro caso, se concluye así, ¿no? Donde sí se da el trastorno triple o terciario. El trastorno de la acidosis respiratoria es la compensación o la descompensación del trastorno primario. Pero el trastorno triple es más una descompensación del manejo de los dos cuadros anteriores. ¿Por qué es de los dos? ¿No? O sea, es de la corrección, la intención de corrección. Por ejemplo, en este caso, asumimos, si no está muy alto el cloro, pero probablemente que ha estado con shock set, disfunción multiorgánica, ¿no? Cuando hay una disfunción multiorgánica, reciben muchos otros tratamientos, aparte de todo el daño celular que puede haber ya de todo la complicación, y probablemente la rehidratación que se dé con solución fisiológica para este paciente sea excesivo, ¿no? Tratando de sacarlo del shock, porque si ha estado con shock, hipovolémico, probablemente por sangrado, por la hemorragia digestiva y la reposición, todo ha llevado a el aporte de cloro sea más de lo que requería o que requiere hacer para el paciente. Y por eso se concluye con ese cuadro, ¿no?
es probable que este trastorno terciario tenga que ver más con el tratamiento de todos los demás anteriores. Tanto la acidosis metabólica, la acidosis respiratoria, si requiere, no dirán, pues la acidosis respiratoria necesita tratamiento con cloruro, pero toda su morbilidad, que si vemos bien el caso, es un paciente crítico, es un paciente adulto con infección crónica severa y que hace un cuadro de hemorragia digestiva alta, grave, puede ser con pérdidas abundantes, entra en shock hipovolémico, disfunción multiorgánica, hace una falla renal aguda, tiene ya más de 2 sistemas u órganos que están en insuficiencia, y recibe pues apoyo vasopresor, ¿no? Noradrenalina, si bien una dosis de 1 está en una dosis bien alta, ¿no? Llegando casi a su tope de dosis por kilo, ¿no? Y antihemorrágicos, digestivos, está en ventilación mecánica, por eso también la acidosis respiratoria. No ha podido compensar la acidosis metabólica y está descompensada con ese cuadro. Miren cómo evoluciona de acuerdo al compromiso respiratorio que tiene. Está en ventilación mecánica, con frecuencia respiratoria, el FiO2 y a un flujo de oxígeno bien alto, 100%, ¿no? Máximo el flujo de oxígeno. Entonces, ello nos indica que el cuadro respiratorio es severo, ¿no? Y está con un máximo soporte de oxígeno, asistido y con máximo soporte de oxígeno. Eso es lo que nos está indicando. Entonces, ese cuadro clínico justificaría el aporte quizás de todos estos medicamentos, hidrataciones que pueden haber presentado y cursen o se determine al final que esta acidosis metabólica que sale como este cálculo del equilibrio de los anion y también hay anion elevado, ¿no? 17.5. Y aquí está corregido, que explicaremos luego por qué se corrige así, porque sale 15, ¿no? Que por la hipoalbuminemia se disminuye por cada gramo de albúmina que disminuye menos de 4, se le suma al anion GAC 2.5, 2.5 el valor de aniones, ¿no? de anion GAC. Entonces, por eso ya el valor corregido sería 17.5, que sigue siendo alto, ¿no? Si consideramos 8 a 12 o hasta 16, yo personalmente considero 16 alto, ¿no? Pero si esta literatura considera de 12, por ejemplo, porque acá lo consideran, ¿no? 12 como normal, promedio, estamos considerándolo pues también un valor alto, ¿no? Y por ello se espera pues que este valor sea menor de 0.4 y con eso nos dice que nos informa que debemos considerar ese diagnóstico de esta alteración terciaria, este mecanismo de esta alteración triple o terciaria. Que si evaluamos clínicamente la historia, probablemente más por la profundidad del paciente, vamos a encontrar esa explicación. Pero dirán, no hay clínica igual normoclorémica y hiperclorémica como para el paciente. Pues para el paciente en este contexto de esta situación, en este momento, es hiperclorémica. Por todo lo que está pasando, por la situación clínica. No es lo usual, pues no solamente estos casos se ven en pacientes con comorbilidades muy complejas, daños multiorgánicos y más, ¿no? Más situaciones que ponen en riesgo bien crítico a este paciente. Disfunción multiorgánica renal, respiratorio, hepático, vascular, tiene varios órganos en insuficiencia bien severa. Post-trasplantado, o sea, es un paciente también inmunodeprimido por los corticoides y los inmunosupresores como el tacrolimus. O sea, es un paciente con muchas morbilidades, ¿no? Complejas, que no sé si solamente nos quedaría en el trastorno terciario, porque probablemente todos los demás con mecanismos van a cambiar día a día, ¿no? En ellos, un paciente crítico, la valoración de este medio interno, que es lo que hace el examen de gases arteriales, es o cada 12 horas o cada 24 horas mínimo. Todos los días tienen un examen nuevo de gases arteriales. Todos los días. Afortunadamente en las áreas críticas no necesitan punzar la arteria todos los días, ¿no? Tienen una línea arterial
donde especialmente, pues, que la utilizan para el control de la presión arterial directamente. Y esa línea se puede utilizar para toma de muestra de sangre arterial. Se cierra una llave directa, se coloca una jeringa por las llaves que tiene y se toma la muestra directo, ¿no? Porque todos los días punzarle una arteria a un paciente tampoco es bueno, ¿no? Entonces, pero aparte de la infección que puede significar el abordaje arterial, tampoco es práctico todos los días tomarle una muestra de sí. Se tiene una vía de acceso rápida que son las conexiones de abordaje de catéteres intraarteriales, que se utilizan para tomar la presión arterial monitorizada, pero también se considera la toma de muestras en ese aspecto, ¿no? No desarrollamos este caso, no vamos a desarrollarlo, nos quedamos en el trastorno terciario nada más. Yo creo que más que complicar los casos con el trastorno terciario, con tener el trastorno secundario bien definido y establecido, hemos hecho bastante porque esta situación se va a dar solo en pacientes con ese contexto clínico, de pacientes muy críticos. No se va a encontrar en otros pacientes. En los demás pacientes vamos a llegar hasta el trastorno secundario descompensado, o el trastorno primario, perdón, descompensado, con el trastorno secundario, ¿no? Definir bien el trastorno primario y bien también el trastorno del rango de respuesta y con ello el trastorno secundario, con eso es importante y mucho ya de definir o de evaluar un paciente en un caso de trastorno ácido-base. Nuestro paciente tiene acidemia, ¿no? Eso está claro, y acidosis 7.11 es una acidemia. Si evaluamos disculpe, doctor, ¿por qué sumó el 2,5? No lo entendí muy bien. Siempre la albúmina es el transportador de muchas sustancias, ¿no? Muchos mecanismos, es el que moviliza a todos en la sangre, a todos. La mayoría de metabolitos o electrolitos en la sangre se corrigen generalmente cuando hay hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque se liberan más, quedan más sueltos algunos que necesitan transporte. Entonces, para el caso de los aniones no medibles para determinar el anion gap, se dice que por cada disminución de 1 gramo de albúmina por debajo de 4, que es lo que se considera en promedio normal, por debajo de 4, por cada 1 gramo que disminuye la albúmina en sangre, se debe aumentar en 2.5 el valor del anion gap que uno determine. Se ha determinado acá el anion gap y sale 15. Pero como mi paciente tiene una albúmina de 3, de 4 menos 3 sería 1, entonces le sumo 2.5. Por eso es el rango. Igual sucede con el calcio, pero hay otros rangos ahí, cuánto se considera por cada reducción. El calcio, algunos otros hormonas también varían cuando la albúmina disminuye. Entonces, en el caso del anion gap existe esa regla de corrección en los casos de hipoalbuminemia. La glucosa también se considera cuando hay ciertas alteraciones, se considera para la natremia, las variaciones de esos electrolitos, ¿no? Entonces, hay cambios en la albúmina. El cambio en la albúmina disminuye, se debe aumentar. Generalmente, pues, ocurren estos casos, alteraciones más cuando hay complicaciones de hipoalbuminemia que de hiperalbuminemia, ¿no? Es parte de la gravedad del paciente que lleva un cuadro de acidosis, generalmente también con alteraciones en otros aspectos como la albuminemia, ¿no? Doctor, entonces si tuviera 2 de albúmina en este caso, ¿se sumaría 5? Claro, exacto, claro. Si tuviera 2 de albúmina, de 4 a 2 ha disminuido 2 gramos, se sumaría 5. 5 y así igualito, ¿no? Una hipoalbuminemia más severa, 1 por decir, sería pues muy grave el paciente. La albuminemia, mientras la hipoalbuminemia es un marcador de pronóstico muy importante en cuanto a mortalidad, riesgo de mortalidad del paciente, ¿no? Habla de la gravedad del paciente, sobre todo si es aguda, si es brusca, ¿no? Habla de la severidad del compromiso del paciente. Y en los pacientes críticos es ello, ¿no? Y eso lleva a que la nutrición en el paciente crítico sea muy especial, muy cuidadosa en cuanto al soporte de proteínas, lípidos, y generalmente parenteral, ¿no? O enteral, si es que es posible, ¿no? Si es posible, enteral por sondas nasoyeyunales o sondas de la alimentación enteral que son especiales para pacientes críticos, ¿no?
Entonces, ahí el riesgo. O sea, hablamos, como me vuelvo a mencionar, ¿no? Estas situaciones de pacientes con complejidad en el examen de gases arteriales con trastornos terciarios, son situaciones de pacientes críticos, pero que se analizan desde ese punto, ¿no? No solo hallar un número, saber eso, sino al contexto del paciente en su valoración clínica. Y se terminaría con esas definiciones. Existen otras fórmulas para hallar el delta de bicarbonato que también tiene que ver, y en esos casos, al menos no recuerdo bien, ahí sí me voy a disculpar por la práctica de esos términos, pero van a encontrarlos también como deltas de bicarbonato, y los rangos de correcciones siempre van a dar también trastornos acidosis metabólica como trastornos terciarios. O sea, hay varios métodos para encontrar un trastorno terciario, pero siempre van a ocurrir cuando se da esto: acidosis metabólica, normoclorémica, trastorno secundario puede ser variable, puede ser alcalosis o acidosis respiratoria, ¿no? Y el trastorno terciario es lo que representa siempre acidosis metabólica. Puede ser igual normoclorémica o puede ser hiperclorémica, según en el caso del delta de bicarbonato, que es de otras fórmulas que se hallen, pueden salir, pero generalmente se espera que sea esto, ¿no? En el paciente crítico, hablando de pacientes críticos. Solo determinar si está presente o no, la fórmula nos ayuda a definir si está presente o no el trastorno terciario, que ya es conocido, como se dice, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a la fórmula. Delgado, Abigail, le escuchamos. Doctor, esto me consulta de lo último que acaba de decir, o sea, si en el caso tengamos, no sé, una acidosis metabólica hiperclorémica, va a desarrollarse también otro trastorno, un triple trastorno. ¿Eso es lo que está diciendo? Es posible, pero yo no creo que con un anion gag normal, porque esa sería clorémica, tendría que estar un paciente ya muy grave, casi en coagulación intravascular diseminada, en una gravedad tan extrema, para que aparte de ello haga ese anion gag, sea mucho para él, ¿no? Sea mucho para el paciente. No sea mucho, o sea, corregido sería mucho, ¿no? No salga 10 de repente normal y que tenga 1 de albúmina, puede corregir, porque va a haber un trastorno que haga que aumente, ¿no? Y sería la hipoalbuminemia. Tendría que ser eso grave, pero es un paciente pues, con signos de una gravedad mucho mayor, ¿no? Mucho más grave que el que estamos viendo, ¿no? La situación sería muy grave para el paciente. Podremos definir, o sea, los números nos van a permitir hallarlo, definirlo, pero ese diagnóstico que saldría como complicación o como trastorno terciario en el paciente es un hallazgo que ya la evolución clínica nos está diciendo probablemente que es un paciente sin retorno ya a recuperación, ¿no? Por la alteración y la gravedad de lo que está saliendo del paciente, la que está teniendo, ¿no? Evolución. Una disfunción multiorgánica severa, con deterioro, que todo está alterado, ¿no? Demasiado deterioro clínico y, bueno, y mostrado laboratorialmente, ¿no? O sea, esos dos cuadros van a ser evoluciones de pacientes críticos. ¿No? Yo creo que seguir los pasos y en cuenta siempre es bueno. Familiarizarse más con los cuadros de determinación de la respuesta y el trastorno doble o secundario o mixto, que es el trastorno de descompensación. Con ello se hace más del 80% de correcciones del paciente que esté con un trastorno ácido-base, con esas dos identificaciones, ¿no? Y ahí podemos, en esos hallazgos, con esos hallazgos podemos complementar todo el tratamiento que esté recibiendo el paciente y lograr pues su mejoría, ¿no? Su mejoría. Para el día viernes, que tenemos la siguiente práctica, nuevamente conmigo, yo les ofrezco una práctica más de este tema, pero ya con el otro trastorno, el trastorno.
unos análisis de gases arteriales de pacientes ante esta pandemia y que los hemos practicado también con algunos de sus compañeros de grupos anteriores, entonces también lo podemos practicar ahí en ese momento. Si están de acuerdo, claro, ¿no? Si estamos de acuerdo, porque toca otra práctica. Sí, doctor, sí. Sí, doctora, está bien. Vemos la parte respiratoria, no lo metabólico, sino la parte respiratoria. ¿Ya? Y son análisis de AGA de pacientes, si bien en estos casos pueden ser de pacientes reales, no diría que yo he hecho los casos clínicos, son copiados, pero los otros casos sí son pacientes de evoluciones de pacientes actuales, ¿no? Con pacientes de casos tomados de la práctica, en el seguimiento que hacemos alguna vez nosotros a pacientes renales o no renales por interconsulta, por todo, y lo podemos. Y me tomé la molestia de recopilarlos para utilizarlos como parte de la práctica, que es lo que donde uno se familiariza con la fórmula, se familiariza con el método, con los pasos que uno sigue, y ya la práctica posterior y pues va a reforzar todo ello. Bueno, jóvenes, creo que a las 7 volvemos. Mejor a las 7 volvemos porque tenemos clase teórica, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Me dan y les doy una pausa para fortalecernos para regresar a las 7. ¿Ya? Doctor, disculpe, ¿Qué? vamos a aprender también ahí otras fórmulas también, ¿no? Para la corrección. En lo respiratorio. No, en la clase teórica que viene, trastornos hidroelectrolíticos. Claro, hay trastornos hidroelectrolíticos, hay fórmulas para la corrección de hiponatremia, hipernatremia, los únicos, ¿no? Porque potasio no tiene fórmulas, ¿no? Es corrección más clínica. Pero también están las fórmulas, no, quizás no como casos, porque no es la práctica, pero podemos ahí fortalecer o evaluar más la parte teórica. No hay problema. Gracias, doctor. Ya, listo. Nos vemos entonces dentro de un momento. Listo, doctor, gracias. Ya, listo. Gracias, doctor. Ya, nos vemos luego.